El día 4 de mayo se celebraba en tierras turolenses el 18º Rally Bajo Aragón. Rally nacido en 1979 y, al igual que este fin de semana, organizado por Club Alcañizano. Hola, de nuevo en tierras turolenses. No es casualidad, ya que más del 70% de las carreras de nuestro calendario se desarrollan en esta provincia. Esta vez venimos al segundo rally de la temporada, al 18º Rally Bajo Aragón. Un rally con 41 equipos, con todos los que se juegan el campeonato, y el de Aragón de Supercars también. Aquel en el que puntúan algunos de los rallies de asfalto y algunos de los rallies de tierra, buscando siempre al equipo más completo de rallies. Siempre se habla de lo imprescindible y lo importante que son los comisarios de carrera, y lo importante e imprescindible es que es el público. En este rally vamos a intentar conocer a ambos, comisarios y público. Desde siempre, los aficionados y aficionadas a los rallies hemos visto a nuestros ídolos trazar, saltar y hacer ronronear sus coches en los parques cerrados. Los rallies tienen algo que nos empuja a volver día y noche a los tramos. No importa cuánto calor, frío o lluvia hayamos pasado, siempre volvemos. Nos fijamos en los pilotos, en los copies, a veces en el personal que les hace la asistencia, las menos de las veces en los organizadores del rally. Personas con tanta afición como creemos tener nosotros y que emplean su tiempo, su esfuerzo, su dinero e ilusiones en que haya algo que a todos nos gusta, el rally. Pero tan necesario como todos ellos, organizadores, pilotos, copies y mecánicos, tan necesarios y sobre todo tan importantes son los técnicos que la controlan. Sin ellos tampoco serían posibles los rallies. Hemos querido acercarnos a ellos, a los técnicos, jueces y comisarios, ya que son los aficionados que pasan desapercibidos, pero que son tan importantes, porque son necesarios. En la parte alta del organigrama ejecutivo está el director de carrera. El director de carrera, Alberto González. En este rally la función principal es estar aquí en la oficina de dirección de carrera y coordinar un poco todas las incidencias que pueda haber con los medios que tenemos en la pista y demás. Entonces es un poco organizar a todos los medios que tenemos para que ante una incidencia podamos actuar lo más rápido posible. Hablando de medios, ¿con cuántos medios se cuenta en este rally? Pues en este rally contamos con oficiales de pista, ¿de acuerdo? Por cada puesto de control tenemos 2 oficiales de pista y luego tenemos servicios de grúa y de ambulancia en todos los tramos, en cada uno de los tramos. Así, a grosso modo, en total, ¿cuántas personas? Pues estaríamos hablando de unas entre 60 y 70 personas. Y para ser director de carrera de un rally tan importante, ¿qué hay que hacer? Pues lo principal, rodearme de buena gente que me enseña cada día. Pero bueno, tenéis que tener posesión de la licencia federativa, obviamente, y luego sobre todo gustarte esto, porque por todos los problemas que te puedan surgir, lo importante es que si te gusta, al final lo sacas adelante. ¿Algo que nos puedas decir de cómo se está desarrollando el rally? Pues de momento normalidad sería la tónica general y a la espera de que vengan los pilotos y nos digan si les está gustando el tramo. De esta dirección está el coche cero, que hemos visto tantas veces pasar avisando con señales acústicas y luminosas que detrás de él ya vienen de carreras, y nos contaba su trabajo en el rally. Coche cero del rally, ¿tu misión principal? Es controlar que esté todo en condiciones y avisar al público que el siguiente coche ya es un coche de carrera de verdad. Y si una vez que has pasado tú, cuando ya ha salido el 1 y el 2 y el 3, un tractor, porque dice que su camino entra en el tramo, ¿te lo comunican a ti?
Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, ya se lo comunican a los jefes de puesto. Y si tú llegas a una curva donde hay mucho público y han tirado gravilla, tenemos una emisora para avisar a la organización. pero vosotros no paráis. Si paramos por si hay alguna incidencia grave, pues de que la gente está mal colocada, un coche muy mal colocado o lo que sea, entonces sí, no. Solamente avisamos por radio a la organización. Uno de los aspectos imprescindibles en una carrera contrarreloj es el cronometraje. El jefe de cronometraje de rally, Paco Arnal, nos lo cuenta. Pero lo fundamental es cronometrar. Quiero decir que si un día se cae un repetidor, pues igual no hay online, pero por lo menos que cuando acabe la carrera haya unas clasificaciones. Además, demos otros servicios, como puede ser el servicio online, ver los tiempos en directo desde nuestra web. Y con su equipo compuesto por más de 15 oficiales, entre ellos Ana, que lleva en esto desde... Empecé con 18 años en la Federación Aragonesa haciendo de administrativo, ahora aquí de control horario. Yo pertenezco a Club Rally. Somos varios los que venimos para poder meter los tiempos y que se puedan ver online a lo largo de la carrera. Este repaso que hace el coche cero al pasar por los tramos comienza por la información que recibe del jefe de tramo, Jorge. Jorge, jefe de tramo del tramo de Valdealgorfa, ¿cuál es tu responsabilidad en este tramo? Pues coordinar un poco a la gente, que esté todo en su puesto, que esté el tramo todo montado, bien señalizado, y cuando llegue la caravana de seguridad con el 000, 00 y 0, que esté el tramo correcto, todo encintado y no haya ningún peligro, y cuando llegue el primer participante lo tenga todo a tono para correr. ¿Llevas mucho tiempo en esto de las carreras? Pues desde crío, desde los 14 años montando vallas en el circuito de Guadalupe, y luego ya pues en el club de comisario, Motorland, todo, siempre que hay eventos, rallies, autocross, karting, todo que se pueda, todo que lleve ruedas. ¿Cómo se hace uno comisario? Pues por afición y te tiene que gustar esto. Pues esto te gusta y ya cuando tienes la edad te sacas la licencia al puesto y vas aprendiendo, y carrera tras carrera y día tras día y año tras año. Eres voluntario, claro. Por supuesto, y todo es por afición, es por afición al deporte y por amor al mundo del motor. Unos metros más adelante, el coche cero se coloca junto al reloj oficial, ya que también tiene que llevar el mismo control horario que los participantes. Y allí le espera Hola, Adrián. buenos días. Pues mi misión en este tramo de rally es apuntar en el roadbook que me entregan los pilotos la hora exacta de salida. ¿Y cuántas personas estáis en este tramo? Estamos 22 personas más ambulancia y grúa. ¿Y todos sois miembros del Real del Club Circuito Guadalupe? Sí, en mayoría sí, todos somos miembros. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto de los rallies? Pues unos 14 años. ¿Y antes de ser jefe de salidas, te ha tocado ser comisario de tramo? ¿Te ha tocado hacer otras cosas? Sí, he estado también de comisario de tramo y he hecho también otras pruebas como la Baja Aragón, rallies de tierra y circuito, autocross y otras cosas.
Una vez dentro del tramo, como dijo Pacal, su misión es controlar la seguridad del público, cortes de caminos, etc. En uno de estos cortes de caminos, en medio de un tramo, están los comisarios de tramo. ¿Cuál es la misión de un comisario en un tramo, dentro de ese tramo? Bueno, pues el comisario se tiene que cerciorar de que nadie entre al tramo, aparte de los que disputan la prueba deportiva, y asegurar el mismo para tanto en seguridad de los que corren como de seguridad de terceros, avisando a la gente que viene a verlo que estén en una zona segura para poder ver la prueba y impedir que entre nadie al tramo. Marcos, y si tú estás en ese tramo, es decir, estás en un cruce, una salida de un campo o de un camino, llega un señor que dice, yo paso por aquí porque es mi tractor y mi camino y toda la vida lo he hecho, y quiere pasar, ¿qué haces? Pues primero intentamos impedir el paso advirtiéndole de que es una prueba deportiva y que está cerrado el tramo, y si se pone cabezón pues avisamos a dirección de carrera. ¿Cómo has hecho algún curso para ser comisario de tramo? Sí, hicimos unos cursos donde nos advertían de todas estas posibles adversidades que podíamos sufrir, también de accidentes de los propios coches si están inmovilizando el paso en la calzada, cómo reaccionar. ¿Llevas en ese tramo banderas? ¿Llevas extintor? Llevamos extintor, radio y... Otro de los comisarios ante los que han de parar los participantes son los controles horarios, donde, como su nombre indica, se ha de cumplimentar un ritmo horario. Y Luis, jefe de control, nos lo explica en el control más famoso de todo el rally por su ubicación. Mi misión principal, buenas tardes lo primero, mi misión principal es que pasen todos, anotarles como que pasan por el tramo. Tienen la obligación de pasar y el que no, pues tiene penalización. He visto que les sellas. ¿Qué es lo que les sellas? El sello es el control de que han pasado por la zona, que es obligatoria. ¿Llevas mucho tiempo en esto en las carreras? Bueno, pues llevo desde los 16 años, o sea, muchos años. ¿Empezaste en el premio Ciudad de Alcañiz? Sí, empecé en el premio Ciudad de Alcañiz con 16 años y estamos ahora aquí con 68 aguantando la marea. Y estamos en la recta además del premio Ciudad de Alcañiz. Estamos en la recta de meta de la Ciudad de Alcañiz, del Gran Premio, a escasos metros de la salida y llegada en el tramo. En un puesto como este, si tienes problemas con el público, tú por ejemplo el público te quiere cruzar porque le da la gana y porque es su calle, ¿cómo te ves? Bueno, pues me veo en la situación de que el que viene un poco a ponerse tonto, pues tenemos que apechar. Pero bueno, la mayoría de la gente, como somos conocidos de la población, te respetan. Y a los que llevamos muchos años, pues ya nos conocen y nos tienen un respeto. Siempre está alguno que te la juega, pero bueno, apechamos. ¿Cómo se hace uno comisario de un control horario? ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo lo haces? Hombre, control horario para tener la licencia, pues pasas unos años previos que tienes que tener la licencia de oficial, vas subiendo categoría, pasas unos exámenes y te sacas ya pues la titulación correspondiente. De ahí ya pues pasas a control horarios,
tienes que tener luego otros, pues la dirección de carrera, cronometraje, vas subiendo con unos años mínimos. Además de rallies, ¿estás en alguna otra disciplina? Sí, estoy en todas las disciplinas, como rally, karting, circuito de velocidad, autocross, motocross, porque también tocamos hoy en día en Alcañiz. El motorrun se tocan todas las especialidades y estoy en todas. ¿Y eres voluntario? Sí, en estos momentos sí, soy voluntario. En mitad de la Avenida Aragón, la famosa recta del Premio Ciudad de Alcañiz, que tantas veces vio bajar la bandera a cuadros desde 1965 y que ahora forma parte del museo vivo con que sueña el presidente del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. Que Alcañiz sea un museo vivo, en el que cualquier ciudadano que venga a Alcañiz y pase por lo que es el trazado urbano, sepa que aquí hubo un circuito, sepa que aquí tuvimos una tradición muy importante para esta ciudad y que vea pues plasmada esa historia en las calles de Alcañiz, que sea un museo que esté representado en el propio recorrido. Aparte de que intentamos siempre también trabajar porque hay un museo en el que podamos ver un poco toda esa historia del circuito, me gustaría que las calles de Alcañiz, de ese trazado urbano, pues se convirtiesen en ese museo abierto en el que realmente, pues como digo, cualquier persona que visite el país que no sepa de qué va esto y que no sepa que hubo un circuito urbano, pues sí, que lo vea, ¿no? Que vea, que vea el nombre de cada una de las curvas, que vea en la Avenida Aragón, donde tenemos marcada ya pues una línea de meta y tenemos unos guardarraíles de los que se montaron en su día, pues también vea quiénes han sido los ganadores, que haya una especie de paseo de la fama. Buscar también, pues como digo, esas imágenes en los distintos puntos del trazado importantes donde se ven unas fotos que ahora ya hay que renovarlas pues en tamaño grande, que vean un poco, que muestren ese paso de los vehículos y, como te decía un poco, pues esas principales zonas del recorrido que queden ahí marcadas en sus distintos puntos para que se mantenga vivo. Y no menos necesario, aunque lo consideremos importante, es el público. Santi, ¿sí? ¿Llevas mucho tiempo siguiendo rallies? Desde pequeño. ¿Conocerías el premio Ciudad de Alcañiz? Sí, claro. ¿Ya ibas? Sí, ya lo veíamos por aquí. Bueno, por aquí. Aquí era la salida, por aquí pasaban. La recta. ¿Qué crees que le falta al automovilismo aragonés para que crezca? Porque no termina de crecer. Más afición, a lo mejor. ¿Cómo crearíamos más afición? No lo sé, que pasen más por aquí. Más por los centros. Claro. ¿Y las carreras de autocross que hay aquí, que hay 5 o 6 en esta provincia? Eso sí que lo vamos a ver. Sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Vale, vamos. Y nos vamos. Dejamos aquí a público, a comisarios y a participantes. Ellos tienen que terminar el rally. Próxima carrera, Rally del Campeonato de Aragón en Castellón, en el mes de julio. Un abrazo.